Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos chamanismo, porque desde luego el chamán es él también un mago y un hombre médico. Se cree que puede curar como todos los médicos y efectuar milagros faquíricos como todos los magos, sean primitivos o modernos, pero es además psicopompo y puede ser también sacerdote, místico y poeta. Mircea Eliade. En la dimensión del tiempo maquinal e informacional a la que todos estamos conectados, da la impresión de que cada usuario autónomamente es capaz de resolver sus problemas más apremiantes, tanto materiales como espirituales. Hay la idea de que mediante el empleo de tecnologías de la comunicación e información, con el acceso y la circulación de datos, con la conectividad a Internet y prácticamente con la migración y alojamiento de la existencia en el ciberespacio, cada individuo tiene la posibilidad de dar respuestas a los grandes misterios de la existencia, de la propia y la ajena. Por supuesto, tendríamos que discutir si lo sagrado de verdad existe en la fiesta y soledad de los internautas y en el carnaval congelado de las comunidades informativas, o sea, personas conectadas que están siempre en el en vivo o en el online de redes de tráfico de datos, es decir, en el orden de registro de imágenes o de audio por medio de ondas electromagnéticas, fundamentalmente apareciendo en todo tipo de pantallas y en el desierto de todo lo real. Algo que llama mucho la atención son los especialistas que por sus recursos financieros, sus conocimientos técnicos respecto a las funciones y operación de dispositivos y plataformas digitales, más las posibilidades de interacción que ofrece la alta gama y comercial tecnología de la comunicación e información, se postulan como consejeros, guías, orientadores, entrenadores ontológicos, expertos y decididores en base al número de seguidores en sus páginas web, redes sociales y demás cuentas y sitios en los cuales se alojen. Les es suficiente subirse a la nube y establecer contacto virtual o compartir y hacer viral una historia en la red para actuar como divinos mensajeros, profetas, sacerdotes y futurólogos que ofrecen ritos curativos y halagüeños días para subjetividades en crisis, sin ilusión y esperanza en estos tiempos débiles, híbridos y sobre todo amorfos. Se piensan ellos, ya sea individualmente u organizados como empresa, como gestores y visionarios del destino de los usuarios en el mar caprichoso, volátil y efímero de la información. Son la tabla para surfear las olas de la nada, que por saturación angustian y ponen en crisis a los usuarios día a día. Son el sol de la fragmentada afectividad de las personas, los merlines y morganas que se disputan el me gusta de los following o seguidores.
Es cierto, en todas las épocas el ser humano ha pretendido hallar respuestas trascendentales, para lo cual ha producido cosmogonías, religiones, mitos, arte, ciencia, etc. Con el fin de elevarse a lo sagrado, de aliviar la pesadez de la existencia y entender un poco, siquiera, el sentido profundo de la realidad. Claro, una realidad luminosa, pero también ominosa e inaccesible para las personas comunes. De tal modo que cada sociedad ha generado históricamente los tipos de individuos y prácticas de saberes que explican y justifican el orden social, educativo, familiar y político de cada comunidad, más el orden de la naturaleza y la relación de esta con el hombre. Al día de hoy se reconoce al experto y al tecnólogo principalmente como las figuras centrales de la estructura social, hábiles en interpretar los signos de un mensaje según códigos determinados, expertos en el proceso de reacomodo de la información, eficientes en el resguardo y protección de datos, etc., y otras competencias en el ámbito de la computación y los procesos de integración de los grupos mediante las herramientas de la psicología, el lenguaje y las técnicas de persuasión, de la autoestima, de la apariencia y del cuidado de sí, amarradas estas herramientas a los imperativos de la publicidad y del mercado. Hacen de estas figuras los guardianes y consejeros a los que les confiamos la seguridad de nuestra información, pero también nuestras sensaciones y sentimientos, y por si fuera poco, dejamos que moldeen nuestros criterios y a la vez asesoren y guíen nuestros pasos con el arsenal de tutoriales y recomendaciones, por cierto, económicamente nada baratos. En las sociedades arcaicas, cuando lo sagrado y lo profano coexistían, y teniendo como espejo natural para acercarse y entender lo supraterrenal, y sobre la base de que el mundo material se hallaba dominado por fuerzas, flujos, espíritus y potencias invisibles que definían el destino de los pueblos, se desarrolló el chamanismo. Era, en aquellos primordiales tiempos, el chamán poseedor de saberes adivinatorios, proféticos, mánticos, poéticos, medicinales y eróticos, que le otorgaban acceso mediante el trance o éxtasis al universo de lo fundamental y de lo sagrado. A decir de Mircea Eliade, expresa el chamanismo entraña una especialidad mágica particular, el dominio del fuego, el vuelo mágico. De ahí que, aunque el chamán sea, entre otra cosa, un mago, no importa que el mago no pueda ser calificado como chamán. ¿Acaso que los tecnólogos sean magos en informática? Es decir, expertos en el arte y ciencia de procesar datos para producir información. Quizás puedan calificarse como brujos que dominan la materia de las frías estadísticas, que sean veloces mediante el uso de buscadores en la conexión a sitios y páginas para extraer información, etc. Pero de ahí a que cultiven una sabiduría y poseen dones chamánicos, hay mucha distancia. Los tecnólogos son próximos a la alta resolución, que determinan suavemente las curvas en las imágenes gráficas y compenetrados en la alta fidelidad sonora. Pero, lejos del fuego y del vuelo mágico están, seguramente.
El término chamán, derivado de la lengua tungus o del ruso, significa literalmente aquel que se encuentra en estado de éxtasis y designa un tipo de experiencia mística que se manifiesta con características muy similares en situaciones geográficas y culturales muy diferentes entre sí. Éxtasis significa estar fuera de uno mismo, también por encima de uno y en conexión con la totalidad, con el infinito y con lo sagrado, o bien desconectado con todo lo que tenga que ver con lo material, contingente e intereses banales y efímeros, como la riqueza, la fama y el lucro. Según Mircea Eliade, el chamán, dice él, este es el especialista de un trance, durante el cual se cree abandona el cuerpo para emprender ascensiones al cielo o descensiones al infierno. Nuestros actuales gurús digitales quizás puedan creer, también ellos, caer en trance y desprenderse de su cuerpo al conectarse a la red de internet, pero solo en su verdadera falsedad, ya que evidentemente permanecen más que ninguna otra persona atados, amarrados, encadenados a las ganancias financieras y logros de popularidad de suscriptores. Los fines u objetivos que al día de hoy persiguen los chamanes e ilusionistas digitales no son de índole espiritual ni sanadores, sino lucrativos y políticos. Con sus bancos de datos, con la banda ancha para descargar, archivar y hacer circular a gran velocidad montañas de datos, con el poder de transmisión de imágenes y audios de los celulares, las tablets, iPhone y laptops en las autopistas de la información y el empleo de discursos sobre la calidad, la innovación, la motivación, la psicología del logro, el éxito y el empoderamiento de los usuarios, estos contemporáneos magos envían sus mensajes con el fin de monetizar sus contenidos, de incrementar el número de suscriptores y recibir cada vez más alertas y notificaciones de el me gusta, y siempre a la espera de almas necesitadas de un auriga o cochero para conducirlas por los tópicos, laberintos y vericuetos de la red, no precisamente a través de un estado de éxtasis ni de trance, sino bajo la condición de frenesí y de tranza con la que el chamán digital cautiva, incauta y extorsiona a sus seguidores. En el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Mircea Eliade defiende el uso indistinto de los términos chamán, hombre médico, hechicero o mago, para designar a determinados individuos dotados de prestigio mágico religioso y reconocidos en toda sociedad primitiva. Los chamanes son considerados hombres y mujeres de conocimiento, especialistas del alma y sus interacciones con lo divino. De hecho, el vocablo chamán se traduce terminológicamente por el que sabe, el que está excitado, en alusión a una sabiduría y sensibilidad que hacen de él un mediador natural entre personas y espíritus. El estado de éxtasis se experimenta como plenitud máxima. El chamán se advierte en estado de éxtasis. En cambio, el experto y tecnólogo se asumen y pierden en un estado de sobreexcitación, o sea, se extravían en el deseo permanente de obtención de información y saturación y alteración del sistema nervioso y los circuitos neuronales en la toma de decisiones. No reconocen que en realidad
son quienes necesitan a los usuarios, más que estos a ellos. Algo así como la dialéctica del amo y del esclavo, de la que habla Hegel en la fenomenología del espíritu. Seres singulares, por sus cualidades y condiciones para moverse en el ámbito de lo sagrado, son los chamanes. Personas especiales por sus dones para la adivinación, tanto como para la sanación, con sus diversos métodos curativos que hacen referencia al uso de elementos como el agua, tierra, fuego y aire, aunque deben someterse a un duro aprendizaje bajo la supervisión de un maestro. El chamán no alcanza su poder poniendo a prueba la experiencia. De hecho, se trata de un don concebido a pocos o a unos cuantos, es decir, un regalo de los dioses o herencia a ciertas personas para que se comprometan a hacer el bien y estar al servicio de la comunidad bajo el gesto o signo de la gratuidad. En distintas fuentes se expresa, por decirlo así, que el don chamánico sale o se muestra a la luz, generalmente durante la adolescencia como una vocación o bien llamado. De ahí que en diversas narraciones mitológicas y religiosas se haga referencia a que cuando el adolescente empieza a descubrir que lleva consigo una fuerza, entusiasmo o energía que le hace ser distinto, también entra en una etapa de crisis, de búsqueda y de aceptación. Por lo regular requiere de un maestro que le encamine en el arte de exteriorizar y aprender a administrar el tipo de dones del cual es dueño. En esta etapa y proceso, el elegido acepta su llamado vocativo, es decir, alcanza una conciencia de que sus cualidades son para provocar el bienestar entre las comunidades. Así le pasó a Edipo en la antigüedad arcaica griega, al rey Arturo en la Edad Media y a Neo en Matrix. En plena adolescencia, tales personajes tienen que ser entrenados y orientados por hombres sabios, como el caso de Tiresias, Merlín u Orfeo. Una vez más, Mircea Eliade, en el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, libro publicado por la editorial del Fondo de Cultura Económica, hace la siguiente narración. La vocación chamánica es obligatoria, no hay modo de eludirla. Si no existen candidatos convenientes, los espíritus de los antepasados torturan a los niños. Estos lloran cuando duermen, se vuelven nerviosos y soñadores, y a los 13 años son consagrados chamanes. El periodo preparatorio entraña una larga serie de experiencias extáticas, que son a la vez iniciación. Los espíritus de los antepasados aparecen en sueños y algunas veces llevan al neófito hasta el infierno. El joven continúa instruyéndose a un tiempo con los chamanes y los ancianos. Aprende la genealogía y las tradiciones del clan y el vocabulario chamánico. El instructor se llama padre chamán. El candidato canta himnos chamánicos durante su éxtasis. Esta es la señal de que ya se ha establecido el contacto con el más allá. La iniciación del chamán, según cualquiera que haya sido el método de selección, implica una doble instrucción. Primero, de orden extático, esto es, sueños, trances, etc. Y segundo, de orden tradicional, que implica técnicas chamánicas, nombres y funciones de los espíritus,
aprender mitología y genealogía del clan, hacerse del lenguaje secreto, etc. En ocasiones la iniciación es pública y constituye por sí misma un ritual autónomo. Todo esto implica que el chamán requiere de una férrea disciplina y largo camino, ante la que no cabe la renuncia. El elegido acepta su destino y a medida que avanza es cada vez más hombre médico, mago, místico, psicopompo, sabio y poeta. En el proceso de autodescubrimiento, el chamán en la edad adulta se experimenta y manifiesta a través de una serie de fenómenos, entre los que destaca la inversión sexual. Esto es, comienza a padecer el chamán fuertes características de andrógino y desarrolla rasgos cada vez más femeninos hasta llegar a construir una familia con otro varón, aunque no en todos los casos. La naturaleza andrógina del chamán, desde el punto de vista médico, su hermafroditismo o androginia es una patología caracterizada por la presencia simultánea en él de las gónadas de ambos sexos, a causa de una diferenciación fisiológica incompleta. En algún momento se sabe por medio del mito que los seres humanos poseían ambos sexos, con lo que se expresaba la naturaleza completa de los seres. En la tradición órfica de la creación aparece la propiedad de multiser en uno. Platón retomará el tema de la naturaleza andrógina para representar la unión de los opuestos, la conjunción y convivencia de los dos sexos, una especie de perfección que por castigo de Zeus fue escindida, es decir, dividida o separada. Desde entonces, el hombre y la mujer son seres incompletos que por medio del amor y de la amistad buscan su otra mitad o complementación. Para el mito y el imaginario simbólico, tanto occidental como oriental, la androginia es una hipotética y feliz condición sexual de tipo bipolar, símbolo de la plenitud del ser, de la perfección, otorgada por la presencia simultánea de dos elementos contrarios y de la armonía que nace de su reciprocidad o de su equilibrio. En su devenir, a partir de un aprendizaje muy duro que implica aislamiento y ayuno, etc., el chamán logra estar en posesión de la facultad de pasar, según su voluntad, al estado de éxtasis. Según la psicopatología, se trata de un individuo psíquicamente inestable, aunque capaz de controlar de alguna manera e incluso explotar positivamente la propia labilidad neurovegetativa. Eliade afirma que la única diferencia con respecto a un psicótico es que el chamán instaurará, según su propia voluntad y en todo momento, los estados de disociación mental. El trance chamánico se manifiesta de dos formas: la posesión y el vuelo del alma. La posesión de dominación por parte de una potencia externa, por ejemplo un espíritu o un animal, es similar a lo que Platón llamó entusiasmo. Para Platón, el entusiasmo es una especie de furor, frenesí y locura. En efecto, y con una clara discrepancia frente a la mentalidad moderna, los griegos no solo consideraban la locura una enfermedad, sino también un bien. La locura es un bien de los dioses, concedido a pocos, una forma de entusiasmo, es decir, de aquella inspiración divina que lleva a un estado de exaltación creativa y profunda.
Platón, en su diálogo del Fedón o del alma, nombra 3 tipos de entusiasmo: profético, erótico y poético, que también son los tipos de certezas con las que la práctica chamánica entra en trance o el chamán cae en posesión. El vuelo del alma, o la capacidad de abandonar temporalmente el cuerpo y de emprender peregrinaciones a través del mundo de los espíritus, es también un modo en el que el chamán puede desembarazarse del claustro material o corporal en el que se encuentra e ingresar al mundo de lo sobrenatural y aprender entonces la verdadera realidad y significado de las cosas humanas. El desprendimiento y el viaje del alma por el mundo espiritual le permite al chamán ser un viajero cósmico y ser capaz de estar en 2 o más lugares al mismo tiempo, o sea, realizar el don de la ubicuidad. La palabra ubicuidad proviene del latín ubique y significa en todas partes. El viaje del alma con rumbo al mundo claro y superior se efectúa, dicho sea de paso, de forma ascendente o descendente, a través de un punto que se conoce como ónfalo o axis mundi, es decir, ombligo, eje o mástil. En las culturas arcaicas, con la metáfora del ónfalo, se trata de señalar un eje que indica el centro del mundo, conectando unas regiones cósmicas con otras y que suele representarse mediante la imagen del árbol cósmico y la montaña sagrada, o en menor medida con una cuerda, una columna, un puente, una escalera o el arco iris. Está claro que hoy en día es frecuente escuchar que mediante la transmisión de datos, en virtud de que las señales de internet y comunicación móvil están dispersas por todos los territorios y se encuentran al alcance de los usuarios en todo momento, internet constituye el ónfalo, o sea, el ombligo del mundo. Aunque, a decir verdad, internet no tendría centro, o lo que es lo mismo, la sociedad contemporánea, alojada en plataformas digitales, está descentrada, deslocada y sin ombligo. Esta nueva realidad electrónica no tiene extensión física, geométrica y numerable. Es inmaterial, reticular e interactiva, pero sin centro. El ombligo ha sido, desde tiempos arcaicos, el símbolo del centro. En todas las cosmologías, el origen se explica a partir de un centro, del cual se origina la creación y tienen lugar todos los ritos y tradiciones de un pueblo. El universo, las ciudades, los parques, los centros comerciales, los hogares, etc., tienen un lugar escogido por su sacralidad y se convierten en el centro. En el orden cibernético de la mundial comunicación, el chamán digital vendría a ser una especie de portal para que el alma deambule por la red. El chamán digital jugando a ser el eje u ombligo del mundo. Platón describió las peregrinaciones del alma en el Fedro mediante el mito del auriga, símbolo del dominio sobre las pasiones y los instintos. La animalidad de los caballos representa la razón, mientras que el carro y los caballos representan todos los diferentes componentes de la personalidad humana. El chamán sería como el conductor del carro alado, en donde los corceles blancos jalan hacia el mundo del bien, intelectual y celestial, y los corceles negros se dirigen hacia el mundo del mal, de la sensación y la materia. Esta idea de metapsicosis, es decir, ser capaz de dividir la mente en cuerpo y espíritu,
se encuentra presente en culturas lejanas como el orfismo y defendida por Pitágoras, y presente en nuestros días en el budismo y en el hinduismo, en función de la cual se sostiene la existencia de un principio espiritual, el alma, que existe antes que el cuerpo y sobrevive tras su muerte, esperando una nueva reencarnación. Al chamán se le atribuyen cualidades tan dispares y sorprendentes como la total resistencia al dolor, la capacidad de controlar los elementos de la naturaleza, de hablar con los animales y realizar milagros faquíricos. Místico y poeta, el chamán compone además canciones y tonadas capaces de hechizar los sentidos e inducir al trance extático a quienes las escuchan, don que los griegos atribuyeron a la figura de Orfeo. El chamán suele entrar en trance para realizar viajes extáticos por el mundo celeste o el inframundo, donde contacta con seres de uno y otro plano y sondea los intersticios de la psique humana para enfrentar los monstruos interiores de sus pacientes y sanar sus miedos. En las sociedades tribales, los poderes del chamán lo convierten en un ser importante, si no es que en el centro de la comunidad. Con sus conocimientos y habilidades para la adivinación, la medicina y la poesía, el chamán asume relevantes responsabilidades. Por ejemplo, de él provienen las indicaciones sobre el periodo para la caza o para la agricultura. El chamanismo es un sistema eminentemente pragmático, donde las creencias se basan en un conocimiento adquirido a través de la experiencia y los ritos están orientados a favorecer la interacción con el entorno natural. Por ello, posee un rico simbolismo fácil de interpretar y una puesta en escena que conecta la realidad presente con aquella primigenia que late en el imaginario colectivo. Finalmente, sin duda que existe la necesidad de rememorar que el chamanismo surgió ante la preocupación, sensación, miedo y temor de la pérdida de bienestar espiritual y corporal. De ahí que por eso tuvieron que aparecer en los albores de las sociedades este hombre o mujer dotados de poder interpretativo, fuerza psíquica o simplemente entusiasmo y astucia, para asumir como propia la tarea de ayudar desinteresadamente y sin arrogancia a la comunidad. Por todo esto, la comunidad confió y estableció un pacto de respeto con sus chamanes. Había reciprocidad y gratitud. Es un hecho que el chamanismo sigue presente en el mundo entero, con sus variantes en las fórmulas, en las técnicas, en los conjuros, en los remedios, etc. Las modalidades están en relación a las variaciones culturales, pueblos y etnias. No olvides suscribirte al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, que al hacerlo estarás luchando y desenmascarando a los gurús de la alta calidad, eficacia y rentabilidad que se hacen presente día a día con todo descaro en el ciberespacio, obviamente al servicio de las transnacionales y no de las comunidades tradicionales y más necesitadas. Despierta ya.